adquiere Adquiere certeza para identificar la violencia sexual infantil, ¿no? En este programa que se llama Prevenir para no repetir, por lo que ya comentó aquí Lucía de lo que sucedió en esta escuela, en este preescolar. Entonces, pues sí es muy importante que tomemos esta conciencia para que esta situación pues, tan terrible no vuelva a suceder. Las infancias son lo más preciado que tenemos y tenemos la responsabilidad de protegerla. Entonces, bueno, vamos a empezar por la definición, una definición de violencia sexual. Entonces, pues, ¿qué es la violencia sexual infantil y cómo explicársela a nuestros niños y a las niñas, ¿no? Hay que adquirir la certeza para identificar la violencia sexual. Yo sé que muchas veces en las escuelas, pues sentimos que no estamos preparados, preparadas para poder darnos cuenta si alguna pequeña o pequeño está viviendo una violencia sexual. Sin embargo, con algunos conocimientos básicos, con esta conciencia de que la situación realmente sucede y puede suceder en nuestra escuela y nadie está exento, ninguna escuela, ningún niño o niña está exento de que le pueda llegar a suceder alguna violencia sexual, pues con esa conciencia vamos a tratar de estar con nuestras antenas bien atentas para poder pues primero comprender lo que es la violencia sexual y después tratar de ver cuáles son las características que podemos observar nosotros para atenderla, ¿sí? Entonces, bueno, primero les voy a compartir esta definición de violencia sexual infantil que nos da UNICEF, que es pues una de las definiciones más recientes. Y entonces UNICEF nos dice que la violencia sexual infantil contra niñas y niños es todo intento o consumación de actos de carácter sexual deliberados, indeseados e innecesarios hacia una niña y un niño, incluidos aquellos que persigan fines de explotación y que causen o tengan muchas probabilidades de causar lesiones, dolor o daño psicológico. Estos actos o estas conductas pueden suceder con contacto físico o sin el contacto físico. Es decir, alguien que agrede a un niño o a una niña puede ni siquiera tocar al niño o a la niña y sin embargo estarlo violentando sexualmente. Cuando UNICEF nos dice que son actos indeseados, significa que la víctima no accede a estos actos porque pues precisamente es una víctima muy pequeña que no comprende lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces hay que darnos cuenta que el niño o la niña puede acceder a este tipo de conductas, pues precisamente porque tiene confianza en su cuidador, en su cuidadora, y por eso no tiene la capacidad de negarse y fácilmente puede acceder a este contacto. Y por lo tanto, cuando accede sin esta capacidad de comprender el acto, pues el niño no lo está deseando, no está deseando tener un contacto erótico sexual con otra persona. Un niño no está deseando que lo toquen, lo acaricien, ¿no? El niño o la niña no lo está deseando, no lo está pidiendo porque no lo está comprendiendo. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta estos elementos, ¿sí? Otra definición que nos da UNICEF sobre el abuso sexual a menores, pues nos dice que, o la violencia sexual, creo que sí tenemos que ser muy claros precisamente en dejar de llamarles abusos y ser más precisos con la palabra, con el concepto de violencia sexual. Entonces, una violencia sexual o un abuso sexual a menores va a ser cualquier tipo de acto sexual, físico o no, con un niño o una niña perpetrado por una persona adulta o por otro niño o niña que tenga poder sobre el primero. El abuso sexual infantil es, por definición, un abuso de poder sobre alguien. Porque esa persona pues tiene mayor autoridad, mayor control o incluso lo hace a través de la coacción. Y cuando hablamos de una coacción, estamos queriendo decir que esa persona va a ejercer una fuerza o una violencia
que se hace a alguien para obligarlo a que diga, haga o ejecute algo, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque nuestros niños y niñas que han sobrevivido a los abusos sexuales, pues han referido, ¿verdad? Que a lo largo de su vida, pues tienen mucho malestar, muchos vienen cargando traumas, y muchos no se dieron cuenta que vivieron una violencia sexual hasta muchos años después. Entonces sí es importante que lo trabajemos desde estas etapas de preescolar, para que los niños y las niñas vayan comprendiendo de qué se trata y sobre todo como nosotros como docentes, pues es prioritario que podamos nosotros identificar los diferentes tipos de violencia sexual que se van a dar. Afortunadamente en nuestro país pues ya tenemos un marco legal que puede tipificar los diferentes tipos de violencia sexual que se pueden llevar a cabo con las infancias. Entonces, desde esta tipificación, por ejemplo, podemos decir que un abuso sexual va a ser cuando sucedan caricias sexuales externas o les hagan ver a los niños o les muestren algún contenido sexual inadecuado, ¿no? Un acoso sexual va a ser cuando con los niños y con las niñas se llegue a hacer algún tipo de insinuaciones sexuales, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? De, ay, qué bonito, qué bonita estás, se me antoja darte una mordida o tocarte, acariciarte, ¿no? Ven que te quiero besar, ¿no? Ese tipo de invitaciones sexuales, pues los niños, las niñas no los desean, no son bienvenidos, sin embargo, por esta poca capacidad que tienen para poder poner un límite, pues acceden y entonces el acoso sexual pues es otro delito sexual que también está tipificado. Otro más, pues es la pornografía sexual infantil, que en realidad el nombre correcto es el material de explotación sexual de niños y niñas, ¿no? Este material, pues se produce precisamente tomando imágenes de niños y niñas o incluso fotografiándolos, etcétera. Entonces, pues también este es un delito que ahorita está pues muy presente, ¿no? Muy presente y muy poco atendido. Entonces, pues es importante que nosotros consideremos que esta es una violencia sexual pues muy grave, ¿no? Y otra que también es grave, digo, todas son graves, ¿no? Pero digamos que hay algunas que pueden causar más daño y otras un poco de menos daño. Entonces, bueno, la violación es cuando vemos que esa violencia que se ejerce con el niño o con la niña va a ser a través de penetrar alguna parte del cuerpo de la niña o del niño, como por ejemplo cuando se llega a utilizar una parte del cuerpo de quien agrede, como el pene o los dedos, para introducirlos en boca, en ano o en vagina, ¿sí? Y otro delito también muy grave, pues es la explotación sexual infantil, que es en donde se usa a los niños y a las niñas para actos sexuales a cambio de dinero, de bienes o de favores. Entonces, pues vemos que tenemos muchos niños en condiciones de desprotección y pues a cambio de dinero o de favores, pues se puede acceder fácilmente precisamente por estas condiciones de vulnerabilidad que puedan llegar a tener nuestras infancias, ¿no? Entonces, pues cuando querramos hablar de violencia sexual, pues podemos utilizar todos estos elementos. Bien. Nosotros como docentes, pues es muy importante que podamos transmitirles alguna definición a los niños y a las niñas, a nuestro alumnado, de lo que es una violencia sexual. Pero previo a que nosotros hablemos con ellos de alguna definición en específico, pues necesitamos primero enseñarles algunos conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo que los niños, las niñas conozcan todos los nombres correctos del cuerpo, que conozcan varios tipos de contacto, como por ejemplo el acariciar, el revisar, ¿no? Cuando van con el médico, la médica, el médico lo va a revisar, lo va a palpar
cuando mamá, papá o algún cuidador va al baño, lo puede limpiar o lo va a bañar y lo tiene que hacer a través de un papel, una esponja, etcétera, ¿no? También pues tenemos que decirles, ¿verdad?, que hay contactos que son saludables, como por ejemplo una caricia en la cabeza, y contactos que no son saludables, como por ejemplo, este, cosquillas en los genitales, ¿no? Entonces, estos conceptos que les vamos a transmitir a los niños, más bien estas definiciones que les vamos a transmitir sobre lo que es una violencia sexual, pues tienen que ir desde lo más sencillo a lo más complejo. Es muy importante que tú como docente empieces a familiarizarte con varias definiciones, ¿no? Para que tú vayas identificando con cuál te sientes más cómoda, cuál es más adecuada, más comprensible para el grupo con el que tú trabajas. Entonces, hay que considerar primero pues las necesidades que tienen las infancias de protección y de cuidado. Un niño y una niña siempre va a querer agradar a sus cuidadores y por lo tanto, pues el niño o la niña siempre va a estar dispuesto a obedecerte, a hacer cosas que tú le digas. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad de protegerlos, cuidarlos y precisamente pues ser claros con este tipo de definiciones, ¿no? Cuando nosotros elijamos o decidamos darle una definición a nuestras infancias, pues tenemos que tener en consideración el contexto en el que estamos trabajando. No es lo mismo, ¿verdad?, estar en un contexto en donde estamos en una comunidad rural a estar en un contexto donde estamos en una comunidad urbana, en donde el niño o la niña tiene más, está más expuestos a recibir información por varios medios, ¿no? También vamos a tomar en cuenta la madurez y el desarrollo que nuestros alumnos, alumnas tengan, ¿no? Como por ejemplo la madurez, cognitiva. Vamos a tomar en cuenta qué aprendizajes tiene. A veces si le soltamos una definición, pues puede ser que no sea del todo comprensible porque no ha adquirido otros aprendizajes previos que son necesarios para ellos, ¿no? Y bueno, también vamos pues a retomar estos paquetes que ya les mencionaba Lucía sobre los materiales, los paquetes de materiales para este programa de prevención de abuso, ¿no? Entonces, pues ahí vienen varias estrategias. Lo ideal es que ustedes las retomen para que las puedan aplicar con sus alumnos. Entonces, bueno, hay que buscar una definición en donde por lo menos yo me familiarice con ella, la tenga bien clara y se la pueda explicar a mis alumnos o alumnas. Bien, entonces fíjense, nosotros aquí les traemos, pues, todas estas, estos avances paulatinos de cómo podemos ir explicando lo que es una violencia sexual. Entonces, podemos empezar a decir, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, a definir lo que es saludable y lo que no es saludable, ¿no? Como decir, lo saludable es algo que te hace bien a tu cuerpo, a tus emociones, te sientes contento, feliz y no te da miedo nada, ¿no? Entonces, cuando los niños ya comprenden eso de saludable y no saludable, pues podemos seguir avanzando y decirles, ¿no? Una violencia sexual, eh, una violencia sexual no es saludable, ¿no? Una violencia sexual es cuando alguien más grande que tú, ¿eh? Y entonces ya empezamos a definir esto, ¿no? Por ejemplo, acaricia o les hace cosquillas a tus genitales. Por ejemplo, a tu pene, a tu escroto o a tu vulva. Nuevamente otra definición. Una violencia sexual es cuando alguien acaricia tus genitales, tus pezones o tus nalgas o quiere sacarte fotografías sin ropa, ¿no? Eso no es saludable. Bien, otra podría ser acaricia tus genitales, pezones, nalgas, anos o te pide que le acaricies esas partes de su cuerpo. Bien, otro avance podría ser acaricia o besa tus genitales, pezones, nalgas, ano, o te pide que tú le acaricies o le beses en esas partes,
o que veas mientras alguien más se acaricia. Todo esto no es saludable, ¿verdad? Y es una violencia sexual. Otra definición más podría ser, ¿verdad? Es violencia sexual cuando alguien introduce algo a tu vagina o a tu ano, a excepción de un supositorio. Y entonces explicar que cuando tú estás enfermo, por ejemplo, tienes fiebre, tienes esta enfermedad, entonces el médico o la médica te manda unos supositorios y la persona que te cuida para bajarte la fiebre cuando tienes fiebre te va a poner un supositorio. De otra manera, no. Bien, otra definición pues vendría siendo esta, en donde una violencia sexual es cuando alguien te pide que acaricies los genitales de otra persona o que ella te los acaricie a ti. ¿Sí? Entonces, pues todo eso no es saludable, daña tu cuerpo, daña tus emociones. Y otra más podría ser decirle al niño o a la niña, o si una persona de tu misma edad, es decir, de tu mismo tamaño, te obliga a cualquiera de todas estas conductas, también es una violencia sexual. ¿Sí? Entonces recuerda, no hay que saturar a nuestros niños y a nuestras niñas. De todas estas que estamos poniendo aquí, piensa tú cuál puede ser para ti más fácil de explicar, cuál tú estás comprendiendo mejor para que, o sea, que tú sepas, esta sí la van a entender mis niños y mis niñas, ¿no? E incluyendo, ¿verdad? La de niños y niñas de su misma edad. Bien, o bien también, ¿verdad? Otra, si nosotros sentimos que esas definiciones son bastante complejas, pues otra definición podría ser, ¿verdad? Si se te facilita más, pues decirles, ¿no? Que una violencia sexual daña y que ninguna persona más grande que tú debe acariciar o hacer cosquillas a tu pene, tu vulva, tus pezones o tus nalgas por ninguna razón. O bien, ninguna persona más grande que tú debe pedirte que le hagas nada en sus genitales por ninguna razón. Ujú. Bien, ahora veamos un ejemplo más claro, más aterrizado, ¿no? Aquí ya tenemos una definición ya más armada que dice, es violencia sexual y no es saludable que una persona más grande que tú te pida que acaricie sus genitales o que permitas que acaricie los tuyos. Y entonces, ante esta definición, por ejemplo, podemos agregar estos elementos que de alguna manera le van a dar a los niños y a las niñas herramientas para que pueda reaccionar ante este tipo de violencia. Es decir, podemos decirles, ¿no? Después de que ya dijimos esta definición, les podemos decir, puedes tratar de, y entonces ahí le vamos a dar algunas cosas, ¿no? Puedes tratar de alejarte, puedes tratar de quitarte de ahí, puedes tratar de buscar, buscar con la mirada a alguien que te proteja, bien. Otra puede ser, recuerda que, y entonces ahí, si nosotros ya trabajamos elementos de que tú eres valioso, eres importante, ya hablamos del concepto del cuerpo, ¿no? De que del cuerpo y de las personas, y entonces ahí podemos agregar algo más, como recuerda que tú eres valioso. Podemos hacer énfasis en alguna conducta como esfuérzate por decírmelo, esfuérzate por denunciar, esfuérzate por quitarte de ahí para denunciar. Y al final, pues es muy importante que demos un mensaje positivo, ¿no? Como, por ejemplo, yo te voy a creer, yo estoy contigo, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a armar algunas definiciones para que todos estos elementos les vayan quedando más claros. Bien, fíjense bien, e incluso, ¿no? Yo creo que aquí convendría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Pues ya les decía, ¿no? Vamos a comenzar con la definición de es violencia sexual y no es saludable si alguien más grande que tú acaricia
tus genitales. Si pasa, entonces fíjense, aquí tenemos todos estos elementos que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, uno dice, puedes tratar de, y luego tenemos una hilera en donde tenemos varios mensajes que podemos darles, ¿no? Varias indicaciones que podemos tratar de que ellos comprendan. Vayan mirándolas para que ustedes se fijen cuál sería la más adecuada que ustedes puedan utilizar. Otro elemento es recuerda que, y ahí tenemos toda la lista. Otro más es esfuérzate por, y aquí tenemos varias cosas que ustedes pueden decirles. Y luego, pues un mensaje positivo. Entonces, el ejercicio que les voy a pedir que hagan es que con estos elementos ustedes escriban, ¿verdad? ¿Cuál sería como lo que ustedes pueden decirle a sus alumnos? ¿No? No necesariamente tiene que ser todo en horizontal, ¿no? Por ejemplo, de una violencia sexual y no es saludable que pase esto y entonces lo hagan así como en horizontal, pues no es necesario. Ustedes elijan aleatoriamente con cuál se sienten más cómodos o más cómodas. Entonces, bueno, les doy unos minutitos para que armen su propia definición. Unos 2 minutitos o 3. Ay, yo creo que 2, porque ya son 6:30. Bien, muy bien. Lo que comentó Tania, creo que ya quedó, sí quedó bastante claro, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Rocío, Sí, hay un comentario que de una persona que dice, ninguna persona ni grande ni igual, lo de exacto. las caricias. Sí, ninguna persona, ni más grande que tú, ni de tu misma edad, puede, ¿verdad? Acariciarte o si te invita a acariciar, y entonces ya todas las indicaciones, ¿no? Muy bien, sí, Oh, sí, un detallito, no, es sí, que miren, no, sí tienen que diferenciar los dos conceptos. Cualquier persona más grande que acaricie, le haga cosquillitas, estimule sexualmente el cuerpo de un niño o una niña, estamos hablando de violencia sexual. Pero no, la actual definición de UNICEF no hace ya la diferencia de edad que antes hacíamos y asume que ningún niño o niña puede dar ningún consentimiento. Sin embargo, estas definiciones se hacen pues porque es muy difícil englobar en una sola definición todo lo que significa violencia sexual. Pero ustedes es muy importante que comprendan que los juegos sexuales, como lo vimos me parece que la vez pasada, son parte del desarrollo. Entonces, si entre niños y niñas de edad semejante se enseñan sus genitales, se tocan sus genitales o incluso se hacen cosquillitas en sus genitales, ya lo va a ver Rocío más tarde, ujú, pero si tú conviertes en toda la exploración infantil, sexual, esperada en el desarrollo, si la conviertes en violencia sexual, en realidad vas a hacer más daño del que vas a prevenir. O sea, en promedio, si estamos hablando de 15% de violencia sexual cometida contra niños, niñas, en promedio, sí, pero estamos hablando que los jueguitos sexuales son cerca de 40%. Entonces tengan cuidado de diferenciar ambas definiciones porque no queremos convertir en violencia sexual sí, los juegos sexuales, porque eso hace mucho daño al desarrollo también. ujú. Entonces tengan cuidado.
perdón. Te pusieron otra que no me Ah, fijé okey. si fue, sí, es que, te pusieron otra, Rocío. Sí, ¿qué Dice: dice? "Recuerda que si con alguien no te sientes cómodo, aléjate. No debes quedarte callado, busca siempre ayuda". Sí, está bien. Siempre es importante que si un niño o una niña no se siente cómodo, se siente incómodo o hay malestar, pues siempre es importante que se aleje, se quite y que mamá, papá o los docentes en la escuela pues tengan la comunicación con el niño para poder darle elementos de cuáles van a ser los lugares seguros y quiénes son las personas seguras que las pueden proteger. ¿Sí? Pero un pequeñito Eh, detalle, perdóname que Sí, sí, ande sí, muy dilo. obsesiva. Si se fijan, en esta tabla que tiene Rocío que les compartió, la palabra deben no aparece. Ujú. Nunca aparece tienes que, debes de, Debes de. Ujú. nunca, porque es depositar la responsabilidad en el niño de reaccionar o la niña. Dice mereces, tienes derecho, trata. Ujú. Nunca dice debe. ¿De acuerdo? Porque el que debe ser es que no suceda la violencia sexual. El que no debe actuar así es la persona que violenta. Los debes los vamos a quitar de nuestras aportaciones a los niños y a las niñas. Con las niñas. Ujú. Mm, perdóname. Sí, no, está bien. Bien, continuamos. Entonces, aquí ya tenemos otras definiciones, precisamente retomando todos estos elementos que ya pusimos anteriormente. Entonces, podemos armar y estas definiciones, por ejemplo, que estas ya están, ¿no? Se las vamos a compartir, que dice, si una persona más grande que tú, y si es importante, fíjense, ahorita con lo que dice Gema de más grande, cuando hablamos de más grande, no solamente nos estamos refiriendo a una persona de mayor edad, podemos referirnos a una persona más grande con ese poder del que se hablaba, con esa capacidad de poder, con esa conciencia de que tiene el conocimiento que un niño más pequeño no tiene. Entonces, una persona más grande puede ser en fuerza, en tamaño, en conocimientos, en habilidades y en el conocimiento de la intención o de la conducta de la violencia sexual. Entonces, si una persona, le vamos a decir, si una persona más grande que tú acaricia o le hace cosquillas a tus genitales, pene, escroto, vulva, eso es una violencia sexual. Trata de alejarte a donde haya más personas. Recuerda que mereces respeto. Por favor, esfuérzate por acudir con una persona de confianza. Y si no puedes alejarte, no es tu culpa, ¿sí? Vamos a ir aquí también, pues, yendo de la más sencilla a las más complejas. Ujú. Entonces, otra más sería, si una persona más grande que tú acaricia tus genitales, pezones o nalgas, eso es violencia sexual y no es saludable. Trata de reaccionar como tu cuerpo pueda, incluso paralizarte. Recuerda que está bien si no puedes ponerte a salvo en ese momento. Por favor, esfuérzate por tratar de contarlo cuando ya no estés con esa persona, cuando te sientas segura o seguro, ¿sí? Y siempre serás una niña valiosa o un niño valioso que merece amor. Otra más sería, si una persona más grande que tú acaricia tus genitales, pezones o nalgas, eso es violencia sexual y no es saludable. Trata de reaccionar como tu cuerpo pueda, incluso paralizarte. Puedes, ay, creo que no lo avancé, ¿verdad? Perdón, esta. Si una persona más grande que tú acaricia tus genitales, pezones, nalgas, ano o te pide que tú le acaricies en esas partes, es violencia sexual. Trata de decir, me tengo que ir y te vas. Recuerda que mereces respeto a tu privacidad. Por favor, esfuérzate por decir que no quieres estar con esa persona. Si pasa y si no te puedes ir, tú no hiciste nada incorrecto, no hiciste nada malo. Yo estoy para protegerte. ¿Sí? Y una última, ahí es a donde sí podemos incluir a los niños y a las niñas, ¿no? Si otro niño o niña te obliga a sacarte fotos sin ropa, eso es violencia sexual. Trata de decir, le diré a mi mamá,
Recuerda que tienes derecho al buen trato. Por favor, esfuérzate por contárselo a una persona de confianza, ¿sí? Te creemos, te protegemos y dejará de pasar. Fíjense bien, es muy importante precisamente, cuando están involucrados niños de las mismas edades, porque recuerden que tenemos también esta figura legal que nos está hablando del interés superior de la infancia. Entonces, si nosotros tenemos un niño o una niña que está tratando de obligar o coaccionar a otros niños a tener una conducta sexual, puede ser que ese otro niño o niña también esté viviendo, o más bien esté viviendo violencia sexual. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque pues todas nuestras infancias tienen el derecho, ¿verdad?, a ser cuidados y protegidos, ¿no? Y a que su interés de protección es pues todavía el más elevado en relación con nosotras, las personas adultas. Bien, eh, pues otro elemento muy importante, ya les decía Gema, es diferenciar los juegos sexuales de la violencia sexual y las faltas de respeto ante ciertas conductas sexuales que llegan a tener los niños y las niñas, ¿no? Entonces, fíjense, para poder diferenciar eso, pues primero tenemos que entender que los niños y las niñas, sobre todo en edad preescolar, pues siempre van a tener curiosidad de conocer el cuerpo, curiosidad de conocer las diferencias anatómicas entre niños, niñas y las personas más grandes. Entonces, vamos a ver que regularmente por esta curiosidad de conocer, de explorar, de sentir incluso, los niños y las niñas van a tener juegos sexuales infantiles. Esos juegos son conductas esperables en la etapa del desarrollo preescolar en la que están nuestros pequeños. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esa es una conducta sexual o un juego sexual? Pues primero porque el juego lo hacen en forma voluntaria, ¿no? Son expresiones que son voluntarias, están jugando, se dan espontáneamente, lo van a vivir con bienestar, con curiosidad y con alegría. Cuando nosotros como adultos descubrimos que están teniendo un juego sexual, pues la verdad es que con educación, con una intervención, fácilmente podemos hacer que esa conducta se detenga y podemos hacer que los niños, las niñas aprendan incluso dentro del grupo a poner límites, ¿no? Y a tener mejor manejo de la privacidad, a hacer algunos acuerdos para tener diferentes tipos de juegos en donde puedan aprender sobre la curiosidad que los lleva o los llevó a tener ese juegos tanto en casa como en escuela. Bien, cuando una conducta es una falta de respeto, pues lo que vamos a observar es que una falta de respeto, pues también van a ser conductas exploratorias que también pueden iniciar primero por una curiosidad, pero el niño o la niña que lo ejecuta, pues va a estar invadiendo los límites sociales y los límites de seguridad del otro niño o la niña, como por ejemplo cuando un niño o una niña le levanta la falda, ¿no? O un niño o una niña le baja los pantalones al otro niño. Esas son conductas de falta de respeto que también con educación, ¿no? En donde vamos a enseñar límites, la privacidad, etcétera, etcétera, se va a corregir. Algo muy importante que tenemos que hacer ahí es que tenemos que aplicar consecuencias a los niños. Digamos que cuando ya educamos, ¿verdad? Y que ya les dijimos, que el levantarle la falda o bajarle los pantalones a su compañerito o golpearlo o cualquier otra conducta de falta de respeto, pues no es educado, no es apropiado. Cuando ya educamos, entonces sí le vamos a decir, pues vamos a aplicarte una consecuencia para que el niño y la niña aprendan y vayan comprendiendo, ¿verdad?, la gravedad de su conducta. Entonces, también les vamos a pedir que haya una reparación de esa falta de respeto o de esa conducta que tuvo. Entonces, le vamos a pedir que haya una reparación tomando en cuenta a la víctima. Y a la víctima le podemos preguntar, oye, para que tu compañerito o compañerita aprenda a respetarte y ya no vuelva a hacer lo que te hizo, ¿qué te gustaría que hiciera para que aprenda a hacerlo? Y entonces, pues a lo mejor el niño nada más dice, pues que me ofrezca una disculpa, ¿no?
o que se comprometa. Entonces, bueno, eso es importante precisamente para que el niño o la niña que está teniendo esa falta de respeto, pues haga un compromiso de ya no volver a repetir, ¿sí? Y bueno, una violencia sexual, pues sí, sucede cuando hay abuso de poder, ¿no? Cuando hay una manipulación, una amenaza u otras formas de coacción para que esa conducta se dé. Entonces, cuando hay una violencia sexual, pues no solamente vamos a educar, aparte de eso, tenemos que mandar a esa persona que está cometiendo esa violencia sexual a una evaluación de tipo psicológico, o bien si descubrimos que un niño está viviendo violencia sexual y no sabemos de dónde viene, pues igual con algún especialista que pueda revisarlo para que le dé su tratamiento, un tratamiento adecuado. Algunos niños que han vivido violencia sexual incluso pueden llegar a adquirir hasta una infección de transmisión sexual. Entonces es importante la evaluación psicológica, la evaluación clínica médica, para que podamos restaurar la seguridad y poder mantener distancia con esa persona que está agrediendo a nuestros pequeños o pequeñas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante siempre cuando se vive la violencia sexual, pues tomar en cuenta la edad, ¿no? Ya se los decía ahorita Gema, no es lo mismo un adulto que un niño, una niña que comete alguna violencia o alguna conducta. Bien, entonces, es bien importante también que sepamos que toda violencia sexual va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y también nosotros como docentes podemos darnos cuenta que hay algunos indicadores de violencia sexual que pues podemos nosotros llegar a identificar en nuestros alumnos o alumnas. Entonces, fíjense, cuando alguien vive violencia sexual, pues sí genera un trauma. Este trauma puede llegar, no sé, a desarrollar incluso hasta cuando somos adultos un problema de salud mental a largo plazo. Entonces, hay varios modelos que nos hablan precisamente de esto. Hay varias investigaciones que nos hablan de las experiencias que llegamos a tener en la infancia, como por ejemplo esta vivencia del abuso, de la violencia sexual en la infancia. Hay un modelo que nos habla del trauma histórico. Muchas veces en las familias, pues, no sé, digamos, yo viví violencia sexual, mi mamá vivió violencia sexual, mi abuela o mi abuelo, y así, ¿no? Por generaciones a veces en las familias se vive violencia sexual y entonces mi hija nace como con esa alteración oncogénica, perdón, epigenética, ¿no? Ya con esa predisposición o con esos miedos como introyectados, ¿no? Por ahí dicen que las células tienen memoria. Entonces, nosotros como adultos vamos a ser como el reflejo de lo que fue nuestra infancia. Entonces, si nosotros tenemos, en mi familia hubo violencia sexual y yo tengo como esa vulnerabilidad a vivir violencia sexual, y además en un contexto social también vivo en condiciones sociales en donde hay muchos tipos de violencia, incluida la sexual, todo eso va a ir teniendo un efecto, una consecuencia a largo plazo. Si además, ¿verdad? Nosotros tuvimos, aparte de la violencia sexual, que es una experiencia adversa, también tenemos otro tipo de experiencias, como por ejemplo el abandono, el divorcio, muerte de familiares. Todo eso va a ir sumando para los malestares emocionales. Y aparte, ¿no? Cuando todo esto sucede, la neurociencia nos dice que va a haber una afectación en varias estructuras cerebrales. Es decir, el desarrollo neurológico del niño o la niña se va a ver afectado. Si el niño o la niña está viviendo violencia sexual, va a haber un trauma y ese trauma va a hacer que el desarrollo
del sistema nervioso central no sea el adecuado y entonces el niño o la niña tenga varias dificultades en varios aspectos de su vida, incluso de su desarrollo. ¿Por qué? Porque todo esto va a causar un desajuste emocional, un desajuste afectivo, un desajuste cognitivo. Si el niño está viviendo violencia sexual, su cuerpo va a estar produciendo, por ejemplo, cortisol, ¿no? Esa hormona que está, o ese neurotransmisor que nos lo va a tener siempre atento. Entonces, si el niño está viviendo violencia sexual o la niña, pues no va a tener todo su cerebro en condiciones aptas para estar aprendiendo cosas nuevas en la escuela, ¿sí? Y entonces, bajo todo esto, pues va a ser más vulnerable todavía a tener ciertas conductas de riesgo. Y por lo tanto, a largo plazo, a mediano plazo, pues va a ir o puede ir desarrollando ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades mentales, ¿no? Como ansiedad, depresión, ideaciones de muerte, etcétera, ¿no? Va a poder desarrollar alguna discapacidad y problemas sociales, ¿no? De relación e incluso, ¿verdad? Puede llegar a tener una muerte prematura, ¿no? Hay varios estudios que nos dicen que a mayor número de experiencias adversas en la infancia, mayores probabilidades de desarrollar un montón de situaciones clínicas, por ejemplo, cardiopatías o incluso hasta problemas de salud mental, ¿sí? Que incluso nos pueden llevar a la muerte. Entonces, la violencia sexual sí es una situación muy grave que tenemos que atender. ¿Mm? Ok, bueno. Entonces, hablando precisamente de los efectos que dependen de varios factores, pues también, o sea, no vamos a decir toda la violencia sexual va a tener los mismos efectos a largo plazo, van a ser los mismos traumas para todos por haber vivido violencia sexual. Ya vimos que hay varios tipos de violencia sexual, desde un abuso sexual donde no hay, donde solo hay caricias o solo se les invitó a ver, hasta otros donde hay violación incluso. Entonces, cada persona va a ser una situación y un caso diferente, pero sí va a haber diferentes efectos que van a ser los que van a propiciar que sean pues más graves, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño o niña está viviendo una violencia sexual, pues uno de los efectos va a ser de acuerdo a cómo el niño o la niña está percibiendo ese suceso. Y entonces, bueno, por ejemplo, una mirada o una caricia para un niño o una niña puede ser algo horrible, asqueroso, feo, ¿no? Y para otro niño o niña, esa caricia la puede tomar, pues digamos, pues bien, agradable, ¿no? Entonces, la gravedad del efecto va a ser de la percepción de cómo se vivió esa caricia o esa violencia sexual. Otro aspecto importante son las características de la persona que violentó a nuestra niña o nuestro niño. Y por ejemplo, esas características puede ser, pues si esa persona es la persona cuidadora primaria, pues el efecto va a ser más grave todavía, ¿no? Si esa persona era la persona de su confianza, muy cercano, pues el efecto es grave. Si además duró un largo periodo de tiempo, pues el efecto va a ser más grave. Si el niño o la niña ya sabemos que está viviendo violencia sexual y entonces se hace la denuncia y se inicia un proceso legal, si al niño o la niña se le revictimiza en ese proceso legal, pues el efecto va a ser muy grave, ¿no? Las condiciones de la familia, por ejemplo, si tenemos una familia disfuncional, ¿no? En donde pues siempre hay violencia, pues los efectos igual van a ser más graves. También va a depender mucho de la etapa del desarrollo y las características personales de la víctima. Si el niño o la niña está en una etapa del desarrollo muy temprana, ¿no? Como en maternal, en preescolar, pues los efectos pues van a ser más graves, ¿no? Y si además si las características de la víctima son de esos niños que son pues muy complacientes, muy tiernos, que no se saben defender, etcétera, pues sí, los efectos. E igualmente, Un curso. alguien tiene abierto su micrófono.
La respuesta ambiental también va a tener un efecto, ¿no? En cómo el niño o la niña puede recuperarse de toda esta violencia sexual. Cuando el medio social responde inadecuadamente, ¿no? No creyéndolo, no creyéndole, diciéndole que no es así, que se imagina cosas, etcétera. Entonces, pues sí, la gravedad va a ser más grave todavía, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que entre un 20 y un 48% de las personas que han padecido varios tipos de violencia sexual, pues tienden a polivictimizarlos, es decir, a que no solamente vivan una violencia sexual con una persona, sino con varias, ¿no? Entonces sí es muy importante que veamos todas estas características, porque además, pues sí, la violencia sexual trae pues mucha traición, ¿no? Hacia los vínculos, mucha impotencia y una hipersexualización hacia nuestras infancias y pues lo que les vengo diciendo pues causa un trauma. Ujú. Entonces, ¿cuáles podrían ser los indicadores de que nuestras niñas, niños están en riesgo, ¿no? De, de vivir una violencia sexual o que los niños están ya viviendo una violencia sexual, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que yo como docente puedo observar en las conductas y actitudes de las infancias o de mis grupos? Bien, pues uno de ellos pueden ser los nuevos miedos. Yo creo que ustedes como docentes, pues ya van conociendo a los niños, van viendo su carácter, su forma de interactuar. Y entonces, pues sí les sugerimos que ustedes estén muy atentos cuando estén con sus pequeños en los grupos, porque precisamente, por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño que regularmente le da miedo, no sé, cuando suena la chicharra de la escuela, pero en otro momento empieza a tener miedo por personas o por lugares, pues entonces es una señal de alarma, ¿no? Es una señal de riesgo, eso me está diciendo algo. Por ejemplo, también si hay cambios de humor, ¿no? Que un niño o una niña es muy calmada, muy tranquila y de repente se torna agresiva, irritable, está inquieta, no pone atención, pues es una llamada de atención. Si el niño o la niña de repente empieza a externar culpa, vergüenza o a decir que no es valioso, que no es importante, que otros niños son más importantes, pues igual hay que estar alerta con eso. Si muestran desinterés por algunas actividades, ¿no? Si son niños que antes pues muy alegremente hacían sus actividades, participaban y de repente se muestran apáticos, desinteresados, se empiezan a aislar, pues toma nota, ¿no? Ese es otro indicador. Si los niños, las niñas están hipervigilantes, ¿no? Ante cualquier situación, se sobresaltan, estar siempre muy atentas, no quieren ir a ciertos lugares, pues hay que poner atención. Y si los vemos, pues con esta sensibilidad extrema, como el llanto fácil, ¿no? O que fácilmente entra en crisis y que son niños, niñas que no lo hacían, pues es otro indicador que ahí puede estar sucediendo algo. Entonces, ve tomando nota de todo eso, ¿no? Igual vamos a ver que puede haber indicadores en relación a los cambios de conducta, conductas, perdón, que no eran usuales en ellos, en ellas, y que de repente empiezan a manifestarse, como por ejemplo el rechazo o el desprecio hacia alguna persona, ¿no? O mostrarse oposicionista. Puede ser que el niño o la niña regularmente la recoge su mamá a la hora de la salida y de repente, de vez en cuando va un tío y entonces un día tú ves que llega el tío y sale muy contenta a irse con el tío, con la tía, pero de repente ante esa persona que tú sentías que era una persona confiable, el niño o la niña tiene esta respuesta de no quererse ir, pues ese es un indicador, ¿no? Igual, si el niño o la niña tiene conductas regresivas, como por ejemplo, pues la falta o la pérdida de control de esfínteres, ¿no? Ya avisaba para ir al baño y de repente se empieza a orinar, o la mamá te avisa que pues no sabe qué pasa, pero en la noche igual se está orinando, está defecando, pues ojo, otra alerta, ¿no?
Si hay cambios en el apetito o en el sueño, come más o come menos o se duerme en clases, ¿no? Si lo notas distraído, distraída, falta de concentración, que empieza a bajar su rendimiento académico, si hay malestares físicos constantes, ¿no? Que el niño diga, pues me duelen las piernas, me duele el pecho, no sé, ¿no? Me duele la cabeza, me duele el estómago, pues pon atención a todo eso. Si muestra rechazo o daño al propio cuerpo, ¿no? Que el niño empiece a lastimarse, a rasguñarse, a jalarse el cabello, a tener algunas conductas corporales así como que te estén denotando que pues algo no está bien, que emocionalmente no está bien, pues todo eso hay que irle tomando nota y tomándolo en cuenta, ¿no? Porque son indicadores que ya te están diciendo algo. Entonces, hay también indicadores específicos de riesgo, ¿no? Como por ejemplo las conductas sexuales inusuales. Un niño y una niña en etapa preescolar, pues en realidad, por ejemplo, no tendría por qué tener el conocimiento de lo que es una relación sexual. Entonces, si yo encuentro a unos niños teniendo un juego sexual en donde alguno de ellos está haciendo un movimiento sexual como de cadera, pues esa ya es un indicador que me dicen que aguas, ¿no? Ahí el niño ya puede estar con mayor claridad haciéndolo. E incluso, ¿no? Si tiene dibujos, ¿no? En donde muestra genitales, en donde aparecen penes muy grandes, en donde utiliza un lenguaje o sonidos sexuales, ¿no? Como los quejidos y demás que hacen los adultos, que tú claramente ves que son conductas avanzadas e inadecuadas para su edad, pues ese ya es un indicador muy claro de que está viviendo violencia sexual. También si imita conductas sexuales de adultos con otros niños, como este ejemplo que les pongo, ¿no? O si también con los juguetes y los animales hace la simulación, por ejemplo, con los muñecos de una relación sexual, pues ya ese es un indicador claro. Otro más podría ser pues la masturbación compulsiva y repetitiva que es difícil de detener, ¿no? Esos niños, niñas que dicen, pues ya le enseñé que esa es una conducta que tiene que hacerla en un lugar privado, con las manos limpiecitas y no en el salón, y de todas maneras lo sigue haciendo y el niño o la niña no se puede detener y lo sigue haciendo, pues ese ya es un indicador. Hablar hablar de amistad que tiene amigos, amigas mayores de edad o que además llega el niño o la niña con algunos objetos nuevos sin que haya una explicación, sin que mamá, papá sepan de dónde salió ese nuevo juguete o etcétera, pues entonces ahí es otro indicador, ¿no? O que el niño o la niña insista en frotar su cuerpo con el cuerpo de otras personas o desnudar a otras personas o incluso sacar fotos de desnudos o que lleve más bien fotografías de desnudos a la escuela cuando quiere tocar insistentemente los genitales de los adultos o quiere forzar alguna conducta sexual a otro niño, pues todos esos ya son indicadores de una conducta sexual pues que ya lo más seguro es que ya está viviéndola, ya la vio, ya la pasó, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí todas las antenas para poder hacer la denuncia, poder hablarlo en la escuela, ¿no? Bien, ¿cuáles pueden ser algunos hallazgos que nosotros encontremos, hallazgos físicos, cuando algún niño o una niña está viviendo una violencia sexual? Por ejemplo, si nosotros vemos que hay dificultades o molestias para caminar, ¿no? Caminan con las piernitas abiertas, que tienen molestia al sentarse, ¿no? Que se sientan y hoy se quieren mantener así como levantaditos del asiento, que tienen molestias al orinar, como ardor, dolor, igual, ¿no? Al defecar, que defecan y tienen molestias, o hay algún rasgo ahí de alguna gotita que pareciera sangre, etcétera, pues ese es un hallazgo, ¿no? También si nosotros observamos que en su cuerpo hay señales de golpes, de mordeduras, de moretones o de chupetones, pues ese ya también
nos está diciendo que algo grave está pasando con ese niño o niña. Si en su orificio anal o vaginal se encuentra laxo o con heridas, cicatrices y fisuras, que bueno, regularmente esto lo va a observar más el médico, ¿no? Cuando nosotros ya vimos algunas características de riesgo como las anteriores y lo canalizamos y entonces en la clínica el médico, la médica le hace una revisión, pues esa persona será la indicada para ver esto a nivel anal y vaginal. Nosotros como docentes no, ¿eh? Entonces, bueno, entonces, entre estos hallazgos, por ejemplo, pues las secreciones inusuales, la comezón en genitales, la irritación, las ampollas, ¿no? El mal olor, las rosaduras en genitales, en boca o en ano, pues todo eso puede deberse a una probable infección de transmisión sexual, pues por la violencia que quizás o seguramente puedan estar viviendo. ¿Mm? Bien. Entonces, pues hablando de las consecuencias a largo plazo, pues es muy importante que, pues sí, los niños, las niñas que viven violencia sexual van a tener consecuencias a largo plazo, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Son personas que pueden llegar a tener pues abuso de sustancias, ¿no? Como el alcohol, las drogas, etcétera. Pueden tener diversos trastornos psiquiátricos, ¿no? Pues precisamente por este estrés postraumático y por no saber acomodar todo esto, no hablarlo, no tener con quién, pues los efectos son devastadores y lo vemos con diferentes trastornos psiquiátricos. Cuando pueden llegar también a tener conductas sexuales de riesgo, ¿no? Como por ejemplo tener varias parejas sexuales, tener relaciones sexuales desprotegidas, usar la violencia, ¿no? Permitir la violencia en ellos, en ellas. Puede ser que estas personas constantemente se revictimicen de varias formas, ¿no? Y permitan la violencia con las parejas, en la familia, etcétera. Puede ser también que como consecuencias, pues sean personas que ejerzan agresión, ¿no? Que haya muchas alteraciones en las relaciones íntimas, ¿no? Que tengan un concepto negativo de sí mismos, y por supuesto que pueden llegar a tener infecciones de transmisión sexual no tratadas, ¿no? Entonces, pues como vemos, las consecuencias de la violencia sexual pueden ser muchas, pueden ser diversas y pueden ser unas de mucha, mucha gravedad que incluso pues ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues por todo esto decimos que tu presencia como docente pues es trascendental. La verdad es que eh, las y los docentes tienen una función súper importantísimo en el desarrollo saludable de nuestras infancias. Entonces, pues sí, primero pues te agradecemos, ¿verdad?, por estar aquí y hacer de la violencia sexual algo que se detenga a través de la educación que tú vas a dar. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que los sobrevivientes, bueno, hemos visto que los sobrevivientes de abuso sexual, o sea, no todos van a tener un panorama tan nefasto ni catastrófico como el que yo les estoy planteando ahorita, ¿no? Hemos visto que entre un 10 y un 57, un 53% de las personas que han vivido violencia sexual pues pueden llegar a tener una vida pues saludable dentro de los parámetros normales que hay, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerle para que esto suceda? Pues a través de diferentes factores de protección y de resiliencia. Entonces, tu trabajo como docente pues es precisamente coadyuvar para que estos niños, estas niñas que han llegado a vivir algún tipo de violencia sexual, pues tengan una educación adecuada en sexualidad, ¿no?
que los niños y las niñas desarrollen competencias emocionales para que ellos puedan expresar lo que les pasa, cómo se están sintiendo ante las diferentes experiencias que van teniendo en el día a día, ¿no? Y sobre todo si se están sintiendo violentados, ¿no? Podemos incidir a través de pues sí, de actividades con ellos para que haya estas competencias, pero también creencias de autocontrol, de conocimiento, que los niños, las niñas puedan regularse emocionalmente, puedan estar seguras, que los niños, las niñas puedan tener un afrontamiento activo, ¿no? Y que puedan, de alguna manera, pues decir sí pasó, pero como yo estoy protegido y acompañado de las docencias y de la familia, pues puedo igual seguir mi vida adelante, ¿no? Eh, Cuando los niños, las niñas son optimistas y nosotros de alguna manera les ayudamos a que vean el mundo de forma más positiva, más bonita, ¿no? Entonces los niños pueden también desarrollar este optimismo, ¿no? Es importante hablar con ellos de las violencias, ¿no? Y enseñarles también pues empatía, altruismo, los diferentes valores. También es muy importante, ¿verdad? Que los niños, las niñas puedan tener ese deseo de ser madres, padres, de cuidar y de ser protectores, ¿no? Y que también las mamás y los papás de nuestros niños ejerzan esa función de mamás y papás protectores para que nuestras infancias desarrollen esta resiliencia y pues tener en cuenta que cuando puedan llegar, cuando suceda alguna situación que les esté lastimando, ellos sepan con quiénes acudir, ¿no? Tener a alguien en esos momentos difíciles. Todos estos elementos van a ayudar a desarrollar la resiliencia en nuestras infancias, ¿no? Bueno, ¿qué otros factores protectores y de resiliencia podemos tener? Pues deseos y esfuerzos por recuperarnos y estar bien, ¿no? Una calidad en las relaciones vinculares con los niños y las niñas, desde los cuidadores, ¿no? Primarios, hasta nosotros como cuidadores docentes, pues tener esta comunicación, esta cercanía con ellos, ayudarles a desarrollar habilidades sociales, habilidades de apego, ¿no? Atribución externa de culpas, ¿no? Es decir, enseñarles que cuando algo les llega a suceder no es su culpa, ellos no son responsables de esa conducta o de esa situación, la única persona responsable es quien los lastimó, ellos no, ¿no? También pues que podamos ayudar para que tengan una satisfacción en sus relaciones con sus pares, con sus iguales a través de actividades, ¿no? De convivencia saludable. Que ellos también sepan que hay un apoyo en el entorno, ¿no? Y la elaboración a largo plazo de tratamiento, ¿no? Es decir, que nuestras infancias que han llegado a vivir la violencia sexual puedan tener el acceso a una atención psicológica, emocional, precisamente para poder fortalecer todos estos elementos y y poder recuperarse, ¿no? Pues algo más que también es importante que nosotros sepamos es que pues nosotros podemos hacer mucho en el grupo sin hablar precisamente de la violencia sexual, ¿no? Es decir, no vamos a estar todo el tiempo con nuestros grupos hablando de lo que es la violencia sexual, ¿no? En la cotidianidad, pues vamos a tratar de construir vínculos y de construir relaciones y construir experiencias que les ayude a ellos a desarrollar un bienestar, a vivir en bienestar y desarrollar una seguridad, ¿no? De que hay entornos seguros como es la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ayudarles a construir amistades saludables, ¿no? Enseñarles lo que es una buena amistad, una bonita amistad, cómo compartir, o sea, la importancia de compartir, de jugar, de prestarse juguetes, etcétera, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer
pues es resaltar los logros académicos de los niños, ¿no? Cuando hacen una tarea, cuando hacen un dibujo, pues expresarle pues que lo está haciendo bien, que es un niño muy inteligente, una niña muy, muy hábil, etcétera, ¿no? Con muchas cualidades, con muchas características positivas. Hay que ayudarles también a que tomen decisiones sencillas sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el niño o la niña, quiere ir al baño y entonces, pues pide ayuda y dice, pues van al baño, entonces decirle, tú podrás solo, tú podrás sola, entonces fíjate, tienes que hacer esto, entonces toma la decisión, ¿realmente quieres la ayuda o tú lo puedes hacer solo? Entonces, en cosas sencillas, ¿no? Que vayan tomando decisiones sobre su propio cuerpo. También hay que ayudarles a que puedan expresar ternura, ¿no? Buscar algunos momentos en donde los niños, las niñas pueden expresar ternura por alguien más, ¿no? Como por ejemplo actividades con muñecos de peluche, ¿no? Eso les gusta mucho siempre cuando van a ver, cuando ven un muñeco de peluche o plantitas, sembrar plantitas, o incluso hay algunas escuelas que llevan algunos animalitos y entonces los van a cuidar, ¿no? Ahí en algún espacio especial. O bien también dibujar un día en el que se sienten bien, se sienten contentos, seguros, seguras y recibiendo amor. Bien. Entonces, otra manera en la que podemos, pues, coadyuvar para la resiliencia y para el bienestar de los niños, ¿no? Sobre todo cuando han vivido violencia sexual, pues practicar entre ellos, dar consejos de cuidado a otros, ¿no? ¿Cómo te puedes cuidar? ¿No? O también podemos empezar el día, pues, agradeciendo algo, ¿no? Saludando y damos las gracias de algo, ¿no? En especial o algo en específico. Podemos también hacer algunas actividades lúdicas para crear cercanía en casa, ¿no? Es decir, dejar tareas con las mamás y los papás para que puedan hacer algunas actividades que permitan que el niño o la niña pase tiempo con mamá, con papá en casa y que eso pues ayude de alguna manera a que se comuniquen entre ellos y a que platiquen sobre algún tema en específico. También es muy importante, ¿verdad? Pues lo de las emociones, ¿no? Que puedan expresar todas sus emociones, incluyendo el enojo, porque pues precisamente todas las emociones son importantes, ¿no? Decirles que todas son importantes y que todas las emociones nos ayudan a algo. Entonces, cuando expresamos, por ejemplo, el enojo, ¿no? Nos estamos enojados por alguna situación y lo podemos externar y podemos pedir lo que necesitamos, pues eso les va a generar un bienestar emocional, ¿no? Otra actividad que se puede hacer, pues es crear muñecas para representar a los adultos de confianza, ¿no? Para que el niño o la niña pueda identificar quiénes son los adultos de confianza, qué características tienen estos adultos de confianza con los que ellos pueden acercarse cuando sientan que pues alguien los está invitando a alguna conducta de falta de respeto o una conducta de violencia sexual, ¿no? O cualquier otra situación. Bien, entre el paquete de los materiales que se están elaborando, pues está esta actividad de la pirinola que se llama Me Protejo. Entonces, pues algo de lo que se sugiere que ustedes puedan hacer es leerles primero a los niños, a las niñas en el grupo, este cuento que se llama Estela grita muy fuerte. Entonces, después de que hayan leído el cuento, pues hay que jugar con los niños y las niñas en el aula para empoderarlos, esta pirinola que se llama Me Protejo, ¿no? Entonces, pues es muy importante que los niños puedan vivir intensamente, o sea, con fuerzas, con ganas, que lo practiquen, ¿no? Gritándolo, ¿no? El poder decir, no me gusta, no, para, alto, ¿no? Me tengo que ir y que practiquen el irse, ¿no? O bien que practiquen el se lo voy a decir a mi mamá, ¿no? Entonces, con esta pirinola, que tiene varias caras, pues ahí ustedes pueden jugar para que el niño o la niña pueda desarrollar estas habilidades que son necesarias, ¿verdad? Para detener. Y bueno, al final de todo eso,
pues sí hay que aclarar que si no es posible, es normal que por el miedo, pues se paralicen, ¿no? Pero que sin embargo, pues ellos merecen protección, entonces tan pronto puedan, pues decirlo, ¿no? Este, otra actividad que se puede hacer, pues, para tratar de desarrollar empatía en nuestros niños y nuestras niñas, pues, es una actividad de el gatito sintió, ¿no? Esta actividad, pues, son diferentes palabras de amor. Entonces, por ejemplo, el gatito al gatito le gritaron y entonces lloró. Entonces, tú como docente le puedes preguntar, ¿no? A los niños, ¿el gatito tuvo la culpa? ¿No? ¿Por qué le gritaron? ¿Qué sintió el gatito para protegerse así? ¿Alguien le quiere dar palabras de amor al gatito porque lloró? ¿No? Y así con las otras que están aquí, ¿no? Como al gatito lo asustaron y se paralizó, ¿no? Entonces, pues ya les decimos a los niños, los invitamos, ¿no? ¿Por qué se paralizó? ¿Qué le pasó? Le gritaron, ah, muy bien, ¿no? Y bueno, ya seguir ahí como el discurso con los niños para que los niños vayan desarrollando empatía, ¿no? Y también pues esta otra de al gatito no le respetaron su cuerpo y gritó, ¿no? Entonces, bueno, todas estas preguntas y todas estas aseveraciones que suceden con el gatito, pues las podemos utilizar para poder desarrollar toda esta ternura que hay en todos los niños y las niñas, ¿no? Bien, bueno, entonces, en los momentos de llanto, sensibilidad, irritabilidad, aislamiento, miedo y desesperanza, pues recuerda siempre, maestro, maestra, tu presencia es trascendental. Lo que tú haces, cómo los acompañas, cómo identificas, todas las conductas que tú vas a tener a partir de que te estás dando cuenta que alguien está viviendo o que alguien vivió violencia sexual a través de todas estas actividades que vas a tener a la mano para poder aplicarlas, pues la verdad es que todo va a ser trascendental para poder detener la violencia sexual. Y pues bueno, creo que hasta ahí. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, haya dudas, creo que ya nos pasamos un poquito.